Del tema de líquidos corporales, habíamos dicho que nosotros teníamos al líquido intracelular, que es el que está dentro de la célula, y que también nosotros teníamos al líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular se dividía en líquido intersticial, que es el que está propiamente rodeando a la célula, y también teníamos que se dividía en el plasma, que era el líquido que se encontraba dentro, como tal, de los vasos sanguíneos. Bien, pues, bueno, también aquí hay que incluir que en el líquido extracelular se encuentra el líquido de las cavidades, pero que en una menor proporción. Las dos principales ramificaciones del líquido extracelular va a ser el líquido intersticial y el plasma. Ahora, lo importante, lo que no habíamos comentado en clase, es que el líquido intracelular y el líquido extracelular van a tener la misma concentración. Vamos a tener que el líquido extracelular tiene una concentración en promedio de 290 miliosmoles y el líquido extracelular también va a tener 290 miliosmoles. Y habíamos dicho que esto es súper importante porque el hecho de que tengan la misma concentración va a, pues lo que va a ocasionar es que no exista ósmosis o que no haya movimiento de agua de un compartimento al otro. Y esto es muy importante porque si no hay ósmosis, no va a haber cambios en el volumen celular, porque ya habíamos platicado, o sea, si nosotros ponemos en un recipiente a eritrocitos y ese recipiente tiene un líquido hipertónico, es decir, con una mayor cantidad o con una mayor cantidad de moléculas osmóticamente activas afuera que adentro, pues el líquido de la célula va a tender a salir y entonces nuestro eritrocito va a tener una crenación, se va a crenar, se va a hacer, se va a encoger. Pero habíamos dicho que, ¿qué pasaba en el caso contrario? Si nosotros poníamos a nuestros eritrocitos, pero ahora en una solución hipotónica, es decir, que tiene una menor cantidad de solutos osmóticamente activos en comparación con el interior, pues habíamos dicho que esa solución o ese líquido iba a entrar a la célula, al eritrocito, e iba a ocasionar que el eritrocito, pues, presentara turgencia, o más bien que aumentara su volumen, con el riesgo de presentar una lisis, una destrucción de la célula. Entonces, por eso, las células del cuerpo tienen el líquido intracelular y el líquido extracelular la misma concentración, para evitar la osmosis y evitar cambios del volumen celular, para que tus células no se creen ni tengan turgencia. Por eso es muy importante que tengan la misma concentración. Sin embargo, a pesar de que el líquido intracelular y extracelular sí tienen la misma concentración, van a tener diferente composición. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla la composición iónica, es decir, únicamente tomando en cuenta los iones, del líquido extracelular y del líquido intracelular. Podemos ver que en el líquido extracelular, pues tenemos 145 mil equivalentes de sodio, que de hecho es el catión y el ion más abundante del líquido extracelular, pregunta de examen. En segundo lugar estaría el cloro, que sería el anión más abundante del líquido extracelular. Después tendríamos al bicarbonato. Posteriormente tendríamos al calcio, después al potasio y finalmente al fosfato inorgánico. No es importante aprenderse el orden de todos, o sea, lo importante nada más es conocer que el sodio es el catión más abundante y que el cloro es el anión más abundante. Estos valores de líquido extracelular
son los únicos que tal vez se tendrían que aprender, porque, como vamos a ver más adelante, el líquido extracelular, o sea, tanto el líquido intersticial como el plasma, tienen la misma composición, o sea, esto aplica para los dos. Entonces, si yo en una muestra de sangre, pues tengo que el paciente tiene 145 miliequivalentes de sodio, digo, ah, bueno, está dentro de rangos de normalidad. Entonces, esto sí es importante que se los aprendan, más que nada para aplicarlo de forma clínica. Pero bueno, si te das cuenta, esta es la composición del líquido extracelular y esta es la composición del líquido intracelular. Podemos apreciar cómo en el líquido intracelular el potasio es el principal catión intracelular y de ahí siguen también algunos otros iones. Pero lo importante aquí es que veas, o sea, tanto el líquido intracelular como el extracelular tienen sodio, tienen potasio, tienen calcio, tienen cloro, tienen bicarbonato, tienen fosfato inorgánico. O sea, el hecho de que sea de una diferente composición no significa que no haya sodio en ambos lados o que no haya potasio en ambos lados. O sea, en ambos compartimentos, tanto extracelular como intracelular, hay el mismo tipo de moléculas, pero lo que sí cambia es la cantidad o la concentración de dichas moléculas, ¿sí? Entonces, en el extracelular yo tengo 145 milicavalentes de sodio, pero en el intracelular yo tengo 12. O sea, eso se refiere con diferente composición. Ahora bien, si comparamos el líquido intersticial y el plasma, vamos a tener que el líquido intersticial y el plasma tienen la misma composición y la misma concentración. Ahí sí, si se dan cuenta, tanto el líquido intersticial como el plasma, ambos van a tener esta composición igualita, van a tener 145, van a tener 4, van a tener 5 de calcio, etcétera. Y van a tener la misma concentración, es decir, van a tener 290 miliosmoles. Esto es como lo consideramos generalmente, ya que como les digo, si nosotros tomamos una muestra de sangre, nosotros tomamos solamente pues plasma. Y ese plasma después lo mandamos al laboratorio y nos dice, ¿sabes qué? Este paciente tiene 145 milicavalentes de sodio. Entonces nosotros de manera indirecta podemos decir, ah, bueno, pues si en el plasma hay 145, de seguro en el intersticio hay 145 milicavalentes de sodio, al igual que en el plasma. Entonces por eso es la utilidad saber que el plasma y el intersticio tienen la misma composición y la misma concentración. Si el plasma tiene una concentración de 290, digo, ah, bueno, entonces en el intersticio tengo 290. Es como lo aceptamos generalmente. Sin embargo, y aquí viene un concepto importante, los científicos Gibbs y Donan dijeron, ¿sabes qué? O sea, el plasma y el intersticio son ligeramente diferentes. O sea, sí estoy de acuerdo que la diferencia es muy mínima y que el plasma intersticio lo puedes considerar como si fuera lo mismo. Pero ¿sabes qué? Que el plasma sí tiene algo un poquitito diferente al líquido intersticial. Y Gibbs y Donan dijeron, ¿sabes qué? El plasma tiene tiene más proteínas que el líquido intersticial. Y eso se puede entender por lo siguiente, ya que las proteínas que están en el plasma, como por ejemplo la albúmina, están muy grandes, son macromoléculas y no tienen la capacidad de atravesar los espacios endoteliales del capilar, entonces siempre se van a quedar del lado del plasma. Entonces dice, ¿sabes qué? Que hay más proteínas en el plasma que en el líquido intersticial. Pero no solamente eso, las proteínas tienen carga negativa y eso siempre recuérdalo, tienen carga negativa. Por lo tanto, tienen la capacidad de atraer moléculas con cargas positivas, como los cationes, como el sodio, el calcio. Entonces, las proteínas tienen la capacidad de atraer por carga moléculas positivas, como el sodio, como el calcio. Entonces, Gibbs y Donna dicen, ¿sabes qué? En el plasma tienes más proteínas y además tienes más cationes que en el líquido intersticial. Y dicen, sin embargo, el hecho de que haya más proteínas o más cationes no genera una diferencia tan significativa y por eso se consideran que son iguales. Pero si ya nos pusiéramos más estrictos siguiendo el equilibrio de Gibbs y Donan, pues tendríamos que el plasma tiene a lo mejor 291 miliosmoles y que a lo mejor en lugar de que haya 145 mil equivalentes de sodio, en el intersticial, a lo mejor en el plasma hay 146 mil equivalentes de sodio.
porque en el plasma tenemos más cationes y tenemos más proteínas. Pero si se dan cuenta, la diferencia es mínima y por eso se sigue considerando que son similares, el plasma y el líquido intersticial. Pero siempre hay que recordar justo esto que dijo el equilibrio de Gibbs y Donald. Ahora, también el hecho de que el líquido intersticial y el plasma tengan una composición tan similar es debido a esto, debido a que hay un espacio entre las células endoteliales de los capilares y por ese espacio puede pasar libremente agua y solutos. Ya dijimos que lo único que no pasa son las proteínas, pero fuera de eso sí pasa. Por eso la composición es prácticamente muy parecida. En cuestión de las proteínas, vamos a tener que, ya dijimos que hay muchas proteínas en el plasma, también en el líquido intersticial tenemos una gran cantidad de proteínas y en el líquido intersticial es donde tendremos un poco menos de proteínas, pero este, simplemente por mencionar lo de las proteínas. Otra cosa importante es que fíjate que en el líquido intracelular el potasio es el más abundante, pero otra molécula que está en gran cantidad son los fosfatos. Fosfatos. Y eso es importante porque los fosfatos nos permiten, actúan como buffers para mantener el pH en valores normales. Eso lo después en el tema en el siguiente bloque lo retomaremos. Entonces acuérdate que en el líquido intersticial, perdón, en el líquido intracelular tenemos abundante potasio y abundante fosfato inorgánico. Y otra cosa interesante es qué pasa con el calcio. Si te das cuenta, el calcio que hay en el líquido intracelular es muy, 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 muy bajo. Y esto es muy importante porque si aumentara el calcio en el líquido intracelular, el calcio es una molécula que funge como una molécula de señalización. Entonces, si hay mucho calcio, eso podría activar a unas proteínas que se llaman caspasas y eso podría generar que la célula entre en apoptosis, en destrucción controlada. Entonces, si se dan cuenta, pues hay que tener el calcio bien controlado dentro de la célula. Y la manera de hacerlo es por medio del retículo endoplásmico liso. Ahí podemos almacenar al calcio y solo sacarlo cuando se requiera. No tenerlo en cantidades muy altas siempre porque podríamos generar apoptosis por las caspasas. Y en el caso de los músculos tampoco hay que tener calcio en grandes cantidades porque eso generaría contracciones musculares descontroladas. Entonces siempre el líquido intracelular trata de mantener los valores de calcio muy, muy, muy bajitos y mantener el calcio almacenado en retículo plasmático liso, por ejemplo.